Amados hermanos, en Cristo sacerdote. La palabra de Dios que se ha proclamado nos presenta dos temas centrales. Por una parte, en la segunda carta a los Corintios, la misericordia divina que se manifiesta en los servidores de Dios y de su pueblo y les confía sus tesoros. Y por otra, la llamada de Jesús en el Evangelio a orar y cultivar las vocaciones sacerdotales. ¿Qué significa el número 40 en la Sagrada Escritura y en la praxis pastoral de la Iglesia? Más de 100 veces aparece este número en momentos claves de la Biblia. Así, en el diluvio llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto y estuvo 40 días en oración en el Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Cada rey de Israel gobernó 40 años: Saúl, David y Salomón. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días si los ninivitas no se arrepentían de su mala vida. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, tal como mandaba la ley. 40 días pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, y Cristo resucitado se manifestó durante 40 días a su naciente iglesia antes de subir al cielo, por mencionar algunos ejemplos. Su significado bíblico más antiguo es un tiempo en el que Dios ejerce su fuerza amenazadora en vista a la conversión. Es el tiempo que Dios dispone, prepara, acompaña y pone a prueba a su pueblo. Por eso los 40 días de la Cuaresma son para la Iglesia un tiempo de conversión, a través de la oración, el sacrificio de los sentidos corporales y la práctica de la caridad en el compartir con los más necesitados. En la primera lectura, San Pablo afirma que por la misericordia de Dios estamos encargados del ministerio de la predicación. En este texto, él parte de su propia experiencia, porque está consciente de que a pesar de su vida pasada, Dios lo llamó a una vocación singular y afirma: yo soy como un aborto, el último e indigno de llamarme apóstol de Cristo, porque yo perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y dando al olvido mi pasado, me lanzo en busca de lo que está por venir. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Con este impresionante testimonio, el apóstol nos exhorta especialmente a los sacerdotes a reconocer que todo es obra y gracia de Dios en nosotros. Él nos formó del barro. Barro somos y estamos revestidos de fragilidad. A pesar de nuestras infidelidades, Él no se arrepiente de su elección. Por eso, como San Pablo, hemos de ponernos ante Dios confiados en su infinita misericordia
y comprometernos a ser instrumentos dóciles de su gracia. Como podemos ver, existe una íntima relación entre la llamada a la conversión y la misericordia de Dios. Si volvemos el corazón a nuestros hermanos, Dios nos muestra su rostro misericordioso. Por eso, la conversión ha de ser una actitud permanente en nuestra vida, no un hecho aislado. Para vivir auténticamente el ministerio que se le ha confiado, el sacerdote necesita haber experimentado en carne propia el amor misericordioso de Dios. Solo así podrá predicar y llevar a sus hermanos al encuentro con Jesucristo. En cambio, si el sacerdote se siente el bueno, el perfecto, el privilegiado, el autosuficiente, se predicará a sí mismo y en lugar de servir a sus hermanos, se servirá de ellos. No distribuirá los tesoros que se le han confiado y su sacerdocio se reducirá a chamba y vacío, oropel y apariencia. Los sacerdotes tenemos una vocación muy hermosa, pero siempre hemos de ser conscientes de que llevamos este tesoro en vasijas de barro y experimentarnos solidarios con nuestro pueblo en el pecado. Somos pecadores, específicamente como sacerdotes, y el Señor nos ha perdonado. Nuestro proceso de conversión ha de ser continuo y por eso nos atrevemos a celebrar los sagrados misterios. No somos dignos de ser sus sacerdotes, pero el Señor nos hace dignos con su gracia, a la que hemos de corresponder diariamente. Estos son los sacerdotes que necesita y anhela el pueblo de la Iglesia, sencillos, cercanos, amables, dedicados a tiempo completo a su misión, que nunca olviden el origen de su vocación en la infinita misericordia de Dios y que administren con esmero los tesoros que se han depositado en ellos. Solo así harán visible a Jesús el buen pastor en medio de sus comunidades.